Mervyn Yamarte fue recibido con festejos en su casa en Maracaibo, en el noroeste de Venezuela. Volvió tras pasar 4 meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, la megacárcel para pandilleros de El Salvador, a donde fueron a parar 252 migrantes venezolanos tras ser deportados desde Estados Unidos. Minutos después de llegar a su casa, Mervyn quemó la ropa que debió usar en la cárcel, donde dice que pasó un verdadero infierno. Nos tiraban contra el piso, con las manos atadas hacia atrás. Nos ponían las esposas en las piernas, hasta que no nos saliera sangre, no nos las dejaban de poner. Y me estaban diciendo: cerote, muchacho, aquí vas a pagarlas todas, aquí te vas a morir, aquí vas a pasar los últimos 30 años de tu puta vida. De aquí no vas a salir nunca, punto. Dijo Mervyn. Los migrantes venezolanos enviados al CECOT fueron acusados sin pruebas de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua y deportados sin juicio a El Salvador el 15 de marzo. En los 4 meses de cautiverio no tuvieron acceso a abogados, ni visitas, salvo las de autoridades. No vieron nunca la luz del sol. 5 migrantes entrevistados por la AFP tras su retorno a Venezuela el 18 de julio hablan además de palizas constantes, comida podrida y celdas de castigo diminutas. Nos golpeaban feo, hasta que un día desmayaron a uno de la celda 32, el chino, le decían. Lo desmayaron y cuando lo desmayaron nos rebelamos todos, ese fue el primer motín, cuando desmayaron al chino. Pero solo lanzamos agua, lanzamos sucio, todo lo que teníamos ahí se lo lanzamos. Comentó Edward Hernández, migrante venezolano liberado de megacárcel CECOT. Los venezolanos nunca se mezclaron con los pandilleros en el CECOT. Fueron enviados al pabellón 8, un galpón con 32 celdas de 100 metros cuadrados, cada una para 80 presos. Las celdas, sin ventanas, tienen camas de metal sin colchón. El clima tropical y el calor, entonces, eso sudaba y la lata sudaba, camas de latón. Entonces, a la gente le salían hongos en la espalda. Según el gobierno de Donald Trump, los tatuajes de los migrantes deportados los vinculaban al Tren de Aragua, una pandilla creada en 2014 en la prisión venezolana de Tocorón, implicada en asesinatos, secuestros, narcotráfico, extorsiones, prostitución y tráfico de personas. Los expertos aseguran que esta pandilla no utiliza tatuajes como distintivos. Me preguntaron si tenía tatuajes, les dije que sí, me tomaron fotos y me encadenaron. Esas fueron las preguntas que hicieron, las que les bastó a ellos para poder detenerme, porque no había ningún otro motivo para que a mí me detuvieran. Dijo Ringo Rincón, migrante liberado. Según el gobierno venezolano y defensores de los migrantes deportados, la mayoría no tiene antecedentes penales. Muchos, como Mervyn, contaban con una solicitud de asilo que los autorizaba a permanecer en Estados Unidos hasta que un juez de inmigración decidiera su suerte. Otros fueron arrestados al presentarse en citas de rutina con las autoridades migratorias. Todos cayeron en un agujero negro jurídico, sin protecciones legales, según Human Rights Watch, que denunció desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Andrei Hernández Romero, maquillador y estilista, deportado de Estados Unidos a prisión de El Salvador, dijo: el 23 de mayo de 2024 salí de mi casa con una maleta llena de sueños, con sueños de ayudar a mi pueblo, de ayudar a mi familia, pero lastimosamente esa maleta de sueños se convirtió en una maleta de pesadillas, una pesadilla que pensé que nunca iba a terminar. Hernández denunció públicamente que fue abusado sexualmente en el CECOT. Su testimonio fue difundido por el fiscal venezolano Tarek William Saab, quien anunció una investigación contra el presidente Nayib Bukele por las torturas y maltratos. Venezuela también enfrenta denuncias sobre torturas a opositores políticos, a quienes no permite contratar abogados privados. La Corte Penal Internacional investiga al gobierno de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. El calvario de los 252 venezolanos en el CECOT es el caso más emblemático del mayor programa de deportación de la historia de Estados Unidos que anunció el presidente Donald Trump a su retorno a la presidencia en enero. Desde entonces miles de migrantes fueron arrestados. Otros tuvieron tanto miedo que decidieron regresar a su país. Y otros viven aún en Estados Unidos escondidos,
con el terror de ser detenidos, como Juan, hermano de Mervyn. Saunab Juan Yamarte habla por videollamada con su hermano Mervyn Yamarte, quien fue detenido en El Salvador y fue repatriado a Venezuela. Mervyn dijo: cuídate bastante, no salgas, trabaja para la casa, cuídate bastante. Yo no te recomiendo ese lugar es horrible, hermano, no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Juan todavía trabaja como obrero de la construcción en Estados Unidos, y se muda de casa constantemente para evitar ser arrestado. Sueña con volver cuanto antes a Venezuela. Pero dice que debe reunir $1,700 para pagar una deuda que adquirió al comprar una casa para su esposa e hijo en su país. Juan Yamarte, migrante venezolano cuyo hermano fue repatriado a Venezuela después de ser encarcelado en una megaprisión, respondió: si con el favor de Dios y me lo permiten y se me dan mis logros antes de diciembre, yo me voy para mi país, porque yo aquí no busco enriquecerme. Aquí nadie viene a enriquecerse, no le voy a crear mentiras. Ya los ricos están completos y yo no voy a ser uno. En junio, la cantidad de inmigrantes detenidos por agentes estadounidenses alcanzó una cifra récord. Hay 60.254 personas en centros de detención de la agencia migratoria ICE, contra 40.500 en enero. El 71% de ellos carece de antecedentes judiciales, según un análisis de datos oficiales realizado por la AFP. Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube, suscríbase y dele clic a la campanita.